Saladino, con astucia y determinación, sitiaba la ciudad de Ascalón, y Balduino IV, en su intento desesperado por detenerlo, tomó la decisión arriesgada de desproteger la ciudad de Jerusalén. La ciudad santa, junto con la capital del reino católico, quedaron vulnerables, y Saladino, sabiendo esto, decidió lanzar un feroz ataque sobre Jerusalén, seguro de su ventaja sobre Balduino. Ante la inminente amenaza, Balduino, consciente de la gravedad de la situación, abandonó el camino a Ascalón y decidió interceptar al ejército de Saladino en el camino a Jerusalén. Después de un largo y tenso viaje, llegó de manera sorpresiva a Montgisard, interceptando a las fuerzas de Saladino. Aunque la sorpresa no logró equilibrar la abrumadora desproporción numérica, Balduino, al mando de menos de 3.000 hombres, enfrentó la incertidumbre y la duda de sus guerreros. Balduino se arrodilló con el rostro en la arena frente a la sagrada Vera Cruz, llevado por el obispo de Belén. Sus lágrimas caían como súplicas fervientes. Inspirados por su líder, los soldados juraron no retroceder, con la amenaza de la traición pendiendo sobre aquel que osara dar la espalda. Rodeando el santo leño, el escuadrón de caballeros se lanzó impetuosamente hacia las vastas huestes de Saladino. A pesar de la desventaja abrumadora, los guerreros atacaron con la ferocidad de lobos hambrientos, rugiendo como llamas que devoran todo a su paso. La sorpresa y la furia de los cruzados pusieron en fuga al hasta entonces invencible Saladino, quien solo logró salvarse gracias a la velocidad de su caballo y la fidelidad de su guardia. Saladino, al retirarse a Egipto, deja a miles de prisioneros. Balduino alcanzó una victoria sin precedentes. Balduino, el rey leproso, con su valentía y astucia, logró sembrar la discordia en las filas de Saladino, el hábil líder musulmán. A pesar de la desventaja numérica y la enfermedad que afligía al rey leproso, la determinación y el coraje de Balduino inspiraron a sus tropas, desencadenando una tormenta de caos sobre las fuerzas de Saladino. En este fascinante video, exploraremos la fascinante historia de Balduino, el rey leproso, durante las cruzadas. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo y la historia, mientras desentrañamos los secretos de las cruzadas. Esta victoria no logró liberarlo de la lepra ni de su apodo más famoso, el de El Rey Cerdo. A pesar de sufrir una terrible enfermedad que le ocasionó la pérdida de los dedos de manos y pies, deformó su rostro y consumió su nariz, Balduino IV no experimentó alivio. Además, su cuerpo carecía de sensibilidad ante el dolor causado por cortaduras o el contacto con el fuego, un síntoma característico de su singular maldición. A pesar de estos desafíos, Balduino IV fue un gobernante profundamente apreciado por sus súbditos e incluso por sus adversarios. Recordado como uno de los grandes líderes de la cristiandad en Tierra Santa, este monarca falleció a la temprana edad de 24 años debido a la lepra, enfermedad que lo aquejaba desde su infancia. Desde su niñez, Balduino recibió una educación destinada a prepararlo para asumir el trono y suceder a su padre como soberano de Jerusalén, la ciudad de mayor relevancia para los cruzados en Tierra Santa. A pesar de haber sido instruido sabiamente por sus maestros, Balduino no pudo aplicar durante mucho tiempo las lecciones aprendidas, ya que falleció a la temprana edad de 24 años, víctima de la lepra. Esta enfermedad, considerada una maldición divina dirigida a los pecadores que habían ofendido a los cielos, lo afligió hasta su muerte. Más allá de su breve reinado de tan solo 10 años, Balduino participó en notables batallas donde, sin importar las llagas en sus manos, empuñó la espada contra los musulmanes. En la Edad Media, la enfermedad que afectaba a Balduino era considerada una maldición enviada por Dios para castigar a los pecadores, como se refleja en la Biblia con múltiples ejemplos de personas escarmentadas con la lepra. Algunos líderes religiosos de la época asociaban la lepra con pecados específicos, como la envidia, la hipocresía, la lujuria, la malicia, el orgullo y la calumnia, entre otros vicios. La lepra también simbolizaba inmoralidad, decadencia ética y era un genuino símbolo del mal. Debido a la creencia de que la lepra era altamente contagiosa, aquellos afectados durante la Edad Media eran expulsados de sus hogares
y obligados a vivir alejados de los núcleos urbanos, considerándolos malditos. Su progenitor fue Amalarico I de Jerusalén, reconocido por su feroz enfrentamiento con Nur al-Din, uno de los prominentes líderes musulmanes en Tierra Santa, en una cruenta disputa por el control de Egipto. Su madre, Inés de Courtenay, también era esposa y pariente lejana de Amalarico, lo que ocasionó su separación, ya que las leyes de la época impedían que un hombre casado con una pariente ascendiera al trono. Desde temprana edad, fue educado con la mira puesta en la realeza, mostrando un marcado interés por la historia y las letras. Su amor por la gloria, la verdad y la justicia marcaban los primeros años de su vida. Sin embargo, la felicidad de Balduino se vio empañada a los 9 años, cuando su tutor notó que el futuro rey no experimentaba dolor, un signo revelador de la posible presencia de lepra. A pesar de la causa subyacente, los médicos de la corte decidieron esperar y realizar múltiples exámenes antes de alertar al reino, conscientes del estigma social que supondría para un príncipe de Jerusalén cargar con esa maldición. Tras varios años de incertidumbre, se confirmaron los peores temores de Amalarico: el futuro rey era leproso. La enfermedad se consolidó aún más cuando Balduino ascendió al trono a la edad de 13 años, tras el fallecimiento de su padre. Por su parte, Saladino organizó un formidable ejército, compuesto por unos 30.000 guerreros, con el objetivo de invadir Jerusalén, que en ese momento estaba bajo dominio cruzado. Balduino, al enterarse de los planes del líder musulmán, decidió emprender personalmente la búsqueda. Dirigió a infantes y caballeros fuera de Jerusalén, acompañado por el obispo de Belén, portador de la Vera Cruz, una reliquia que se decía elaborada con los restos de la cruz en la que Jesucristo pasó sus últimos momentos de vida. A pesar de su debilidad debido a la lepra, Balduino lideró a sus tropas y lanzó arengas. Los caballeros templarios de la región también tomaron las armas para unirse al contingente cruzado. Su llegada a Ascalón se retrasó cuando los soldados musulmanes lo sitiaron. Además, Balduino se encontró con la desagradable sorpresa de que los poderosos caballeros templarios no habían acudido en su ayuda. Optó por resguardarse tras las murallas en lugar de enfrentarse al inmenso ejército musulmán. La situación se volvió propicia para Saladino, quien, con el contingente cristiano protegido en el castillo, ordenó a sus hombres dirigirse hacia Jerusalén. Su última decisión fue dejar un pequeño contingente para evitar que el leproso escapara. Saladino creía que Balduino estaba atrapado en Ascalón y que, incluso si los cruzados lograban huir, eran demasiado reducidos para representar una amenaza. Sin embargo, Balduino, a pesar de su lepra, escapó del bloqueo musulmán y guió a sus tropas tras la retaguardia enemiga. Su objetivo era atacar al gigantesco contingente musulmán cuando estuviera desprevenido. La estrategia tomó un giro aún más favorable cuando un centenar de caballeros templarios se unieron al ejército de Balduino después de burlar a los enemigos. Este grupo poseía un poder formidable, estaba bien acorazado y era experto en el uso de sus armas. Con más tropas y renovada energía, los cristianos se lanzaron decididos a evitar la conquista de Jerusalén. Motivadas por el sultán, las tropas musulmanas se dispersaron para saquear los pueblos católicos. El ejército cruzado alcanzó a las tropas de Saladino cerca del castillo de Montgisard. Cuando Saladino se percató de la presencia de Balduino a su espalda, intentó reunir a sus combatientes para formar una línea de batalla, pero era demasiado tarde. La descoordinación reinaba en un frente desigual. La mayoría de los soldados de Saladino estaban exhaustos por la marcha desde Egipto y los saqueos, lo que los dejaba en desventaja ante los cruzados. La batalla estaba por comenzar. Los cristianos formaron sus filas, preparados para enfrentar a sus enemigos con la táctica que mejor conocían, lanzándose con sus caballeros totalmente acorazados contra la formación musulmana. Entre sus filas se contaban entre 375 y 500 jinetes, 80 templarios y varios miles de infantes. Por otro lado, Saladino tenía a su disposición un gran ejército de unos 30.000 combatientes, dispersos bajo el abrasador sol de Tierra Santa. Bajo la avanzada enfermedad que lo afectaba,
Balduino se preparó para el ataque mientras los musulmanes aún intentaban organizarse desesperadamente. Apenas podía mantenerse en pie, pero sabía que su mera presencia inspiraba a los cristianos. Hizo un esfuerzo para postrarse sobre la vera cruz y rezó. Finalizada la oración y enfrentándose a la imponente visión del contingente dirigido por el sultán, el rey maldito dio la orden de atacar. Así, el 500.000 de jinetes que portaban la cruz de Cristo sobre sus armaduras se lanzaron con voz en grito contra los invasores. La primera carga fue devastadora, con las lanzas de caballería aplastando las primeras líneas de la formación enemiga. Además, resultó aún más efectiva debido a que Saladino no pudo emplear sus tácticas habituales, que involucraban a otras unidades disparando flechas a los caballeros para luego completar el asalto final cuerpo a cuerpo. En este caso, solo pudieron resistir la embestida de los jinetes de la cruz. Fue una masacre. Mientras la carga se desarrollaba, Balduino desafió las expectativas al no apartarse de la lucha. En lugar de ello, se puso gruesos guantes sobre sus manos llenas de llagas y, al poco tiempo, también se lanzó a la carga. Renovados por el ímpetu del monarca de Jerusalén, los caballeros continuaron luchando con gran valentía hasta que, como si sus lanzas hubieran sido bendecidas por Dios, atravesaron la formación enemiga. Saladino, al ver la situación desfavorable, huyó en su caballo. Estuvo a punto de ser asesinado por los cristianos, pero logró escapar gracias a la intervención de su guardia personal. La victoria de Balduino fue total. Su ejército capturó a la mayoría de las fuerzas enemigas, incluyendo a su guardaespaldas mameluco, y mató a su sobrino, Taqi al-Din. Solo el 10% de las fuerzas de Saladino regresó a Egipto después de la contundente derrota. En el lado de Balduino, los registros indican que alrededor de 1.100 hombres murieron y 750 resultaron heridos. Fue una victoria épica del rey, una de las últimas antes de que la lepra pusiera fin a su vida. Si este recorrido por la fascinante historia del rey leproso te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de las cruzadas. Hasta la próxima aventura histórica.